¿Alguna vez te has parado a pensar quién murió primero, Adán o Eva? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta puede cambiar completamente la manera en que vemos la narrativa bíblica. La Biblia menciona claramente la muerte de Adán, pero guarda un silencio casi absoluto sobre el destino final de Eva. ¿Se trata de un detalle sin importancia o de un significado oculto que pocos han percibido? Algunas tradiciones antiguas sugieren que Eva murió años después de Adán, mientras que otras fuentes apócrifas apuntan a una verdad aún más intrigante. ¿Y si este silencio no fuera olvido, sino más bien un mensaje oculto que solo podrán descubrir aquellos que profundicen en las Escrituras? Durante siglos, teólogos y eruditos han intentado comprender por qué la narración sagrada registra explícitamente la muerte de Adán, pero no la de Eva. ¿Fue esta omisión una decisión intencionada para transmitir una revelación mayor? ¿Y si esta ausencia en el texto bíblico fuera en realidad una pista de algo mucho más profundo y simbólico? Hay una interpretación que podría cambiar completamente la manera en que entendemos el papel de Eva en la historia humana y su conexión con la redención. ¿Qué pasó realmente con Eva después de la muerte de Adán? ¿Vivió muchos años en silencio, alejada de la narrativa principal, o hay un misterio detrás de lo que la Biblia decidió no registrar? ¿Y si esta ausencia fuera una clave para comprender algo más grande, algo que puede revelar verdades ocultas sobre el plan divino? La respuesta puede estar en un detalle que a muchos les ha pasado desapercibido, pero que puede transformar por completo su comprensión de las Escrituras. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que sabías sobre esta historia. La historia de Job es una de las narraciones más impactantes y desafiantes de la Biblia. Un hombre que parecía tenerlo todo, riqueza, salud, familia, y de repente se encuentra en el centro de un sufrimiento inexplicable. La gran pregunta que surge a lo largo de su relato es, ¿por qué él, que parecía un modelo de virtud, sufrió tanto? Y lo más importante, ¿qué nos enseña esta historia sobre la vida, la fe y las dificultades que enfrentamos cada día? Pero antes de adentrarnos en el dolor y el sufrimiento de Job, necesitamos entender quién era él y el contexto en el que se desarrolla esta historia. Job no era una persona común y corriente. Fue un hombre de gran riqueza, con una vida ejemplar y una reputación envidiable. Era conocido por su fe inquebrantable y su compromiso con la justicia y la bondad. Él no solo temía a Dios, sino que vivía según los principios divinos. Su comportamiento era un reflejo de su devoción. Ofrecía sacrificios regularmente, no solo por sus propias culpas, sino también por los pecados de sus hijos, mostrando su cuidado y responsabilidad como padre y líder espiritual. Job vivió en una época de gran prosperidad material, pero también de gran prueba espiritual. Su vida parecía ser una representación perfecta de lo que muchos consideran el sueño de una vida exitosa: riqueza, estatus, una familia feliz. Sin embargo, lo que realmente importa en nuestras vidas, y lo que Job estaba a punto de aprender, es que esta prosperidad material puede ser fugaz, y la verdadera cuestión es nuestra relación con Dios en tiempos de adversidad. El meollo de la historia de Job comienza a revelarse cuando somos llevados a una escena muy interesante que tiene lugar en los cielos. En un momento dado, Dios mismo se propone demostrarle a Satanás su confianza en Job, y es en este escenario que comienza la gran prueba. Dios cuestiona la integridad de Job, y Satanás lanza una acusación. ¿Job permanece fiel porque tiene una vida cómoda y llena de bendiciones? ¿O tu fe es genuina, sin interés en recompensas materiales? Satanás sugiere que si la vida de Job fuera quitada abruptamente, él rápidamente se alejaría de Dios.
Dios entonces permite que Satanás ponga a prueba la fidelidad de Job de forma extrema, pero con una limitación: no puede quitarle la vida. Lo que sigue es una devastadora secuencia de acontecimientos que pone a Job a prueba de maneras inimaginables. En primer lugar, pierde sus posesiones materiales. Todo su ganado, sus medios de riqueza, son robados o destruidos. Sus sirvientes mueren en ataques inimaginables. Y por si fuera poco, sus hijos, que estaban en una fiesta, también mueren en un trágico derrumbe de su casa. Pasa de ser un hombre rico y feliz a alguien que prácticamente se ve despojado de todo lo que posee. Pero el sufrimiento de Job no termina ahí. En una segunda etapa de la prueba, Job es atacado por una terrible enfermedad. Su piel está cubierta de dolorosas llagas y se encuentra físicamente marcado, desprovisto de cualquier signo de salud. Es en este punto cuando realmente comienza a cuestionar su propia existencia y el significado de su sufrimiento. ¿Qué hizo mal? ¿Por qué sufre tanto si nunca ha hecho daño a nadie y siempre ha buscado vivir según los preceptos de Dios? Si alguna vez te has preguntado por qué les pasan cosas malas a las personas buenas, Job está a punto de ofrecerte una visión profunda. El sufrimiento de Job va más allá de una cuestión de justicia humana. Interroga el sufrimiento, pero también busca respuestas en el silencio de Dios. Y en cierto modo, esa es la mayor parte de la prueba. Dios no responde de inmediato, y eso coloca a Job en una posición vulnerable y dolorosa. Busca explicaciones, pero no llegan. En este punto de la historia, muchos podrían argumentar que el sufrimiento de Job es un ejemplo de injusticia divina. Pero si miramos más de cerca, vemos que su sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para reflexionar sobre la fe, la naturaleza de Dios y el propósito de la vida humana. El sufrimiento en este contexto se convierte en una herramienta de transformación. Se desafía a Job a mirar más allá de lo inmediato, a ver más allá de los dolores terrenales y a ahondar en cuestiones más existenciales sobre la razón de la vida y del dolor. A partir de ahí, entran en escena los amigos de Job. No encuentran una respuesta al sufrimiento de Job, pero tratan de convencerlo de que debe haber cometido algún pecado grave para merecer tal destino. Representan intentos humanos de comprender el dolor y encontrar una razón concreta para el sufrimiento. Pero en el fondo, estas explicaciones no le bastan a Job. Necesita algo más que justificaciones lógicas. Necesita un encuentro genuino con Dios. Sin embargo, lo más intrigante de esta historia es que Job, incluso frente a tanta pérdida y sufrimiento, no abandona su búsqueda de respuestas. En lugar de rebelarse contra Dios, continúa cuestionándolo y, lo que es más importante, mantiene una esperanza silenciosa de que un día Dios se revelará y le dará una explicación. Este es el núcleo de la verdadera fe. No es una fe que se basa en respuestas fáciles o bendiciones materiales, sino una fe que se construye en medio de dudas, preguntas sin respuesta y el silencio de Dios. Y es en este silencio donde comienza la verdadera prueba de la fe de Job. Puede todavía confiar en Dios, incluso cuando no entiende por qué está sufriendo. Podrá seguir creyendo en un Dios bueno, incluso cuando las circunstancias que lo rodean parezcan decir lo contrario. Esta es la pregunta que trasciende la historia de Job y se aplica a todos nosotros. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia de sufrimiento con tu vida? La respuesta se encuentra en el corazón de la narrativa de Job. Muchas veces, nosotros también enfrentamos momentos de dolor, incertidumbre y cuestionamiento. La historia de Job nos enseña que la verdadera fe no se basa únicamente en los momentos de bendición o prosperidad, sino en cómo respondemos al sufrimiento, a la pérdida y al silencio de Dios. Si estás pasando por un momento difícil,
Si la vida parece quitarte todo lo que tienes, la historia de Job puede ser una fuente de consuelo. Job no recibió todas las respuestas que buscaba, pero no perdió la esperanza. Y al final encontró una verdad más profunda sobre Dios de lo que jamás había imaginado. La gran lección de Job es que, incluso en la mayor adversidad, la fe puede llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Dios y su plan para nuestras vidas. A medida que continuamos explorando la historia de Job, nos daremos cuenta de que su sufrimiento no es el final de la historia, sino un camino hacia una revelación más profunda sobre Dios y sobre nosotros mismos. Es este proceso de crecimiento, en medio del dolor, lo que hace que la historia de Job sea tan relevante para todos nosotros. El viaje de Job no es solo su viaje. Es el viaje de todos aquellos que enfrentan dificultades, dudas y momentos de crisis. Y a medida que Job sigue este viaje, nos muestra que la verdadera victoria no proviene de escapar del sufrimiento, sino de nuestra capacidad de permanecer fieles, incluso cuando las respuestas no son claras y el camino es incierto. Ahora os invito a continuar con nosotros en este viaje. Prepárate, porque lo que viene desafiará tus creencias, ampliará tu visión y, quién sabe, incluso cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento y la fe. Profundicemos en el corazón de esta fascinante historia y descubramos, junto a Job, cómo podemos encontrar sentido a las dificultades que la vida nos impone. La historia de Job continúa desarrollándose de maneras profundas y desafiantes, y cada momento pone a prueba su fe, su resiliencia y, lo más importante, su enfoque del sufrimiento. Después de perder todas sus posesiones materiales y su salud, su lucha interna comienza a intensificarse. El primer punto de inflexión importante en la narrativa de Job ocurre cuando se encuentra solo, sin ningún apoyo de su riqueza ni de su familia. El dolor físico es solo una parte de lo que enfrenta. El vacío emocional y psicológico es aún más profundo. Sin embargo, el sufrimiento de Job no viene sin compañía. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, aparecen para consolarlo. Lo que comienza como un intento de apoyo se convierte en una serie de discusiones filosóficas y teológicas. Intentan encontrar una explicación lógica al sufrimiento de Job. En el fondo, sus amigos creen que el dolor de Job es consecuencia directa de algún pecado oculto. Siguen la idea de que Dios castiga a los injustos y recompensa a los justos. Esta perspectiva parece simple, pero revela la dificultad humana de comprender el sufrimiento sin buscar una explicación racional e inmediata. Los amigos de Job, con buenas intenciones, le acusan de haber cometido algún grave error. Elifaz, por ejemplo, sugiere que Job debe haber violado alguna ley divina y que está siendo castigado como resultado. El problema con su visión es que no tiene en cuenta que el sufrimiento no siempre es un reflejo directo de un pecado específico. Creen que la justicia divina debe ser una especie de fórmula matemática. Si eres bueno, serás bendecido. Si eres malo, sufrirás. Para ellos, el dolor de Job solo tiene sentido si hay una transgresión de su parte. Job, por otro lado, se niega a aceptar esta explicación simplista. No solo niega cualquier culpa, sino que además se siente profundamente incomprendido. A lo largo de sus diálogos con sus amigos, expresa su frustración con el sistema de justicia que parece tan rígido e inflexible. En lugar de someterse a la acusación de pecado, Job comienza a cuestionar la naturaleza misma de la justicia divina. Se pregunta por qué Dios permite que los justos sufran y por qué los malvados, que claramente hacen el mal, a menudo viven sin ningún castigo.
Este es un punto crucial en la historia de Job, ya que desafía las interpretaciones convencionales de la justicia de Dios. A lo largo de esta parte de la narración, vemos que el sufrimiento de Job no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Comienza a sentirse abandonado por Dios. Job plantea preguntas profundas y dolorosas. ¿Por qué nací? ¿Por qué Dios me creó solo para verme sufrir? Termina deseando no haber nacido y su angustia se refleja en un lamento constante por su vida. La soledad de Job es evidente. Siente que, a pesar de haber sido un hombre fiel y justo, Dios no lo escucha. El silencio de Dios, tan presente en su vida, es uno de los mayores dolores que afronta. La forma en que Job afronta este silencio es una de las claves para comprender la profundidad de su fe. Aunque se cuestiona, aunque está profundamente herido y desgastado por el dolor, nunca abandona su creencia en Dios. Él no entiende la razón de su sufrimiento, pero continúa buscando respuestas y, más importante aún, continúa buscando una conversación con Dios. Él quiere entender, quiere que Dios se manifieste y le explique el porqué de tanto sufrimiento. Con cada nuevo discurso de sus amigos, la frustración de Job crece. No comprenden su dolor y sus intentos de racionalizar el sufrimiento de Job solo profundizan su soledad. Job comienza a darse cuenta de que su verdadera lucha no es con sus amigos, sino con Dios. Quiere un encuentro directo con el Señor. Quiere una explicación clara de lo que está sucediendo en su vida. El sufrimiento de Job se convierte entonces en un profundo conflicto espiritual. Quiere entender la naturaleza de Dios, la justicia divina y por qué le está sucediendo todo esto. Este dilema, buscar la explicación divina al sufrimiento humano, es uno de los temas principales de la historia de Job. Y es interesante notar que, contrariamente a lo que muchos podrían esperar, la respuesta de Dios no llega de forma sencilla y directa. En lugar de darle a Job una explicación clara del sufrimiento, Dios responde de una manera que desafía aún más la comprensión humana. No ofrece una justificación lógica ni una razón sencilla para el sufrimiento de Job. En cambio, Dios le plantea preguntas que lo llevan a reflexionar sobre la inmensidad y complejidad del universo y su propio papel en este vasto plan divino. Dios, al interrogar a Job, le hace comprender que el entendimiento humano es limitado. Le pregunta a Job si tiene el poder de controlar el universo o de comprender el funcionamiento perfecto de la creación. Dios le revela a Job que, aunque el dolor y el sufrimiento son parte de la vida humana, no son algo que pueda entenderse o explicarse plenamente mediante la razón humana. La respuesta de Dios a Job no es una respuesta simple, sino una revelación profunda sobre la naturaleza del sufrimiento y la relación entre los seres humanos y el Creador. La respuesta de Dios a Job es uno de los puntos más poderosos de esta narración. Dios no niega el sufrimiento de Job, pero lo desafía a mirar más allá del sufrimiento inmediato y comprender el propósito mayor de su existencia y su relación con lo divino. Dios no da respuestas fáciles ni explicaciones sencillas, sino que conduce a Job a una comprensión más profunda de sí mismo y de su lugar en el mundo. Esta parte de la historia es crucial porque muestra que el sufrimiento, aunque doloroso y difícil, no es en vano. Él tiene un propósito que va más allá de lo que podemos entender. El sufrimiento no es solo un castigo, sino una oportunidad para que el ser humano crezca espiritualmente, aprenda a confiar en Dios y comprenda la vida de una manera más profunda. Dios, al no dar respuestas inmediatas, enseña a Job y a nosotros que la verdadera fe no depende de explicaciones, sino de la confianza inquebrantable en la bondad y en la sabiduría divina, incluso cuando no entendemos el motivo del sufrimiento. La historia de Job
continúa enseñándonos que el sufrimiento es parte de la condición humana y que no hay respuestas fáciles a las preguntas más profundas de la vida. La manera en que afrontamos el sufrimiento, con fe, paciencia y confianza en Dios, es lo que verdaderamente define nuestro carácter y nuestra relación con el Creador. Así, el viaje de Job, con todas sus dificultades y desafíos, no es solo una historia de sufrimiento, sino una historia de fe, resistencia y, en última instancia, revelación. Al reflexionar sobre la experiencia de Job, nos vemos desafiados a mirar nuestras propias dificultades de una manera diferente. En lugar de buscar explicaciones fáciles o respuestas inmediatas, podemos aprender a confiar en Dios, incluso en momentos de silencio y dolor. El sufrimiento, como vemos en la vida de Job, puede ser una oportunidad para crecer en la fe, profundizar nuestra comprensión de la vida y acercarnos a Dios. En última instancia, la historia de Job no es solo una historia antigua, sino una narración atemporal que habla a los corazones de todos los que enfrentan dificultades y momentos de duda. Nos desafía a afrontar el sufrimiento con valentía y confianza, sabiendo que incluso en medio del dolor, Dios está presente y puede conducirnos a una comprensión más profunda de su amor y su propósito para nuestras vidas. El clímax de la historia de Job llega cuando Dios decide revelarse a él. Después de largos diálogos con sus amigos y un doloroso viaje de preguntas, Job finalmente recibe una respuesta directa de Dios. Pero sorprendentemente, esta respuesta no es la que esperaba. En lugar de una explicación del sufrimiento, Dios se presenta de manera imponente, interrogando a Job sobre su capacidad de comprender los misterios del universo. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes entendimiento. Estas palabras son un shock para Job, porque él, que había estado buscando una explicación lógica al sufrimiento, ahora se enfrenta a la inmensidad y complejidad de la creación. Dios no responde directamente al sufrimiento de Job, pero lo desafía a comprender que, como ser humano, está limitado en su visión y comprensión del propósito divino. En este momento, Job se ve obligado a reconocer su pequeñez ante la grandeza de Dios. Se da cuenta de que, por inexplicable que sea el sufrimiento, no está en posición de cuestionar los caminos del Creador. La revelación de Dios no ofrece una explicación fácil, pero muestra a Job que la verdadera fe no depende de comprender todas las razones, sino de confiar en Dios, incluso sin respuestas claras. El clímax de la historia marca un punto de inflexión para Job. Pasa de ser un hombre en crisis, desolado y cuestionador, a alguien que se somete humildemente a la voluntad divina. En ese momento, la tensión se resuelve y Job encuentra una paz inexplicable, sabiendo que Dios es soberano y confiable, incluso en momentos de silencio y dolor. Después de la impactante respuesta de Dios, surge un nuevo misterio. ¿Qué sucede después de esta transformación radical de Job? Hasta ese momento, el sufrimiento de Job parecía interminable, con amigos que lo acusaban más de lo que lo consolaban y una crisis existencial que lo consumía. Pero Dios, en lugar de ofrecer explicaciones sobre las razones del sufrimiento, hace una pregunta que no deja a Job con más dudas, sino con un sentimiento de admiración y humildad. Esta revelación divina hace que el espectador o lector se pregunte: ¿qué pasará con Job ahora? Aceptó el silencio de Dios y se inclinó ante la grandeza divina. Pero, ¿qué significa esto realmente para su vida? ¿Será sanado de sus heridas? ¿Se recuperará su fortuna y su familia? ¿Cómo vivirá después de esta experiencia transformadora? Estas preguntas surgen y crean un detonante de curiosidad que mantiene al espectador interesado. La respuesta de Dios al sufrimiento de Job
no es una solución simple, sino más bien una invitación a algo más profundo. La confianza incondicional en algo que no podemos controlar ni comprender plenamente. Este giro narrativo deja al público con ganas de saber más sobre cómo se puede reconciliar el sufrimiento con la fe, qué le sucede a Job después de la revelación y cuál es el verdadero propósito detrás de todo su sufrimiento. Es en este punto que se invita al espectador a reflexionar sobre sus propias crisis y los momentos de silencio en su vida, llevándolo a cuestionar qué significa realmente confiar en Dios, incluso sin todas las respuestas. El misterio continúa. ¿Cuál es el siguiente paso de Job y qué nos enseña esto acerca de nuestras propias luchas? Después del inmenso silencio y misterio, Job finalmente recibe la respuesta de Dios, no en palabras explicativas, sino en una revelación de la inmensidad divina. El sentimiento de ser una pequeña criatura frente a algo tan grande provoca una profunda transformación interior en Job. Él, que antes se cuestionaba la razón de su sufrimiento, ahora comprende las limitaciones de su perspectiva humana frente a la inmensidad del cosmos y la infinita sabiduría de Dios. El resultado de su historia no es solo una recuperación de bienes materiales o de su salud, sino una experiencia de renacimiento espiritual. Dios, al restaurar la vida de Job, no solo restaura su fortuna y su familia, sino que también lo coloca en una posición de autoridad espiritual. Job ahora entiende que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para aprender y crecer. La pérdida, el dolor y la adversidad se convierten en partes esenciales de su camino de fe. Ya no ve el sufrimiento como algo que debe evitarse, sino como una parte intrínseca del viaje humano. El resultado es una victoria no solo sobre las adversidades externas, sino sobre la resistencia interior que Job tenía al aceptar los misterios de Dios. Ya no tiene las respuestas que buscaba, pero ha encontrado algo más valioso, una confianza completa en la soberanía de Dios, incluso cuando sus motivos permanecen ocultos. La restauración de Job simboliza la capacidad humana de superar la adversidad, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable, y emerger más fuerte que antes. Esta transformación es, por tanto, la verdadera victoria de Job. Lo que parece una simple recuperación material se revela como una profunda renovación espiritual que trasciende lo físico y toca el corazón y el alma. El resultado deja claro que la verdadera recompensa no está en lo que recibimos, sino en cómo respondemos a los desafíos de la vida, con fe, coraje y humildad. El final de la historia de Job nos deja con una pregunta profunda. ¿Qué define realmente nuestra fe? A lo largo de su camino, Job experimentó un sufrimiento intenso e inexplicable, pero lo que lo distinguió fue su capacidad de, incluso frente a la adversidad más extrema, no abandonar su confianza en Dios. En un mundo donde a menudo buscamos respuestas rápidas a las dificultades de la vida, la historia de Job nos enseña que, a menudo, la verdadera fe no se trata de encontrar todas las respuestas, sino de confiar en el misterio divino. Job no comprendió del todo la razón de su sufrimiento y sin embargo encontró un propósito mayor que simplemente comprender las razones detrás de su sufrimiento. Descubrió que, por doloroso que fuera, el sufrimiento podía ser un canal hacia una relación más profunda con Dios. En este proceso, también experimentó una renovación espiritual, reconociendo que su vida estaba en manos del Creador y que, aun en medio del dolor, podía confiar en su soberanía. Esta reflexión sobre el sufrimiento y la fe no es solo una lección para los tiempos antiguos, sino también para nosotros hoy. La vida nos desafía con sus luchas y pérdidas,
a menudo sin explicación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esto? Job nos enseña que incluso en un mundo donde a menudo no hay respuestas claras, la confianza inquebrantable en Dios puede transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento espiritual y sabiduría. La conclusión del relato de Job nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre cómo afrontamos las dificultades y, lo más importante, sobre cómo nuestra fe puede ser fuente de fortaleza y transformación, no solo en las victorias, sino también en los momentos de dolor y de duda. Cuando confiamos, incluso sin comprender, nuestra relación con Dios se profundiza y se encuentra la verdadera paz.